Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal están? Bendecidos, victoriosos, creyendo en el Eterno todo el tiempo, entendiendo un poco cada más de la palabra. Fíjense que he escuchado, no, un momentito que se me fue la mano con esto. Eso. Y ahora le vamos a bajar un poquito. Eso. Lo que pasa es que lo tenía muy altico. Bueno, ya vamos a seguir, vamos a empezar y arrancamos. Bueno, vamos a mirar los críticos como yo, porque muchos pensarán, esa vieja, ¿de dónde sacará tantas cosas? Pero la saco de la palabra, mis chiquitas, hermosas, yo no me invento nadita, nada de lo que yo traigo aquí a mi canal y de lo que enseñamos el Espíritu Santo en la mañana para el desayuno de la mañana, pues todos los días al desayuno, ese desayunito espiritual. ¿De dónde lo sacamos? De aquí de las Escrituras. Y he escuchado a maestros, he escuchado a maestras, he escuchado enseñanzas y he escuchado predicaciones donde todos enseñan lo mismo. Y entonces, claro, yo digo, a ver, vamos a buscar en las Escrituras, encontramos en Hechos, tenemos 4 capítulos y 14 cartas del apóstol Pablo. Tenemos en el capítulo 9:4, Hechos 9:4, tenemos capítulo 22, 6, 11 y tenemos capítulo 26, 12, 18. Entonces tenemos 3 capítulos con las 3 citas bíblicas y tenemos 14 cartas del apóstol Pablo. ¿Y por qué les estoy dando las citas? Para aquellas personas que de pronto creen, se lo inventó. Seguro, yo estoy segura que yo lo leí. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque ya una persona a mí me lo dijo. No, es que yo lo leí y lo dice en la Biblia. Entonces, yo he aprendido un poquito que yo no puedo ir diciendo lo que otro me enseñó y decir que lo dijo en la Biblia, porque cuando a mí me hablan de la palabra, yo inmediatamente voy y busco esas citas y pregunto, yo me meto en internet, pregunto por Google, pregunto dónde dice esto y lo busco de todas las maneras, habidas y por haber, porque yo no me puedo venir a meter en este canal a enseñar algo que a mí me salió de mi cabeza o que a mí me lo enseñó un profesor o me enseñaron en una congregación, me lo enseñó un predicador o un profeta, el que haya sido, y que yo no lo tenga y que yo no lo encuentre en las Escrituras, que yo solamente lo diga, lo leí y luego diga, es que me lo enseñaron y yo voy y lo encuentro en las Escrituras y no lo encuentro así. Bueno, entonces, total, ¿qué pasa? Como yo ya había escuchado esto muchas veces y enseguida una persona que yo creo que esa persona me sigue aquí en el YouTube. Esa persona me sigue y esta persona no me va a dejar mentir, que ella misma me dijo, lo dice en la Biblia. Sí, ella misma me dijo que lo decía en la Biblia. Entonces, claro, yo como ella me lo dijo, yo dije, bueno, a lo mejor es que yo estoy errando y estoy mal. Pero creo que cuando yo digo una cosa, yo ya la tengo confirmada para mí. Entonces ahora vamos a leer aquí en las Escrituras. Dice en Hechos 9.
Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Cuando él dice que respirando aún amenazas, se refiere a que no hacía mucho que Pablo había estado y habían matado lo dice la palabra, este sí lo dice la palabra, a Bernabé. Y las ropas de Bernabé fueron tiradas a los pies de Pablo. Entonces Pablo todavía estaba respirando esa sangre y todo eso a lo que él le encantaba hacer. ¿Qué era lo que a él le encantaba hacer? Pues venir y matar, y perseguir a los cristianos y matarlos. Dice que a los cristianos, pero yo me imagino que era a los creyentes. La palabra cristiano viene de la religión cristiana que pertenece a la religión romana. Por eso muchas veces me habrán escuchado decir, yo no soy cristiana, porque yo no soy cristiano. Yo soy creyente de Yeshua. Entonces aquí nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo esto fue manipulado por los cristianos. ¿Que cuáles son los cristianos? Los romanos. Entonces, se los voy dejando así muy clarito para que después no vayan a decir, entonces, ¿esa qué es? Pues si no es cristiana, entonces ¿esa qué es? No, yo soy una seguidora y una creidora de Yeshua. Yo soy creyente de Yeshua. Entonces dice, como todavía respiraba esto, dice, y le pidió cartas para las de sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegó acerca de Damasco, de Damasco, repentinamente lo rodea un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Yeshua, al quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora vamos a mirar en el capítulo 22, vamos a mirar en el capítulo 22:6. En el 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, y vamos al otro capítulo que es el 26:12. En el 26:12 vemos nosotros, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los príncipes sacerdotes. Cuando a mediodía oí yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lenguas hebreas. 2 puntos. ¿De dónde venía la descendencia de Yeshua? Él no es romano.
toda esta escritura es romana. Y si le vino una voz hebrea, es porque él es hebreo, él es descendencia de los judíos. Él no es romano. Nosotros nos muestran a un Yeshua romano con nombre y con crucifijo. O sea, crucificado pues. Pero aquí nos está hablando la palabra muy clara, la dice el apóstol Pablo, y lo dice bien claro con voz hebrea. Entonces, y me dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo me imagino que coces es chocar, golpear. Pero como no estoy segura, esa la miramos un día y la interpreta, no, vemos la interpretación y lo decimos. Bueno, aquí en esta palabra que estamos leyendo, y no hay más, hay 14 cartas del apóstol Pablo y solamente en Hechos encontramos esto. Entonces, donde dice que él fue tumbado de un caballo, que él se cayó del caballo. Yo escuchaba a una mujer que también da unas clases espectaculares, yo le admiro, y la verdad es que mis respetos ante todo, pero ella también dice que se cayó de un caballo. Bueno, podemos decir, ¿qué le pasó? Porque hace, podemos decir, porque habían ahí 250 kilómetros de Jerusalén a Damasco. Entonces, se puede imaginar que ellos iban en caballos, ¿verdad? Podemos imaginarlo. Y es más, podemos asegurar que iban en caballos, porque no estaba nada cerca para ellos llegar. Pero también puede estar la imaginación de que pudieron haber estado todos en el suelo, hubieran estado descansando y de pronto les llegó también ese resplandor y cayeron. Para caer al suelo no se necesita estar encima del caballo, encima de una cama, encima de una piedra. Para caer al suelo, tú solamente tienes que estar de pie para poder caer. ¿Qué pasa? Pues quedan estas dos hipótesis. La primera, que por haber tantos kilómetros ellos fueran en sus caballos y que todos hubieran caído, porque yo no puedo decir, no es que no es así, no. Tengo dos versiones, cada uno se queda con la versión que vea que le sirve, que le sirve para enseñar la palabra, porque la palabra es para enseñarla. Entonces son dos versiones en las cuales podemos ver, es más, la vi yo también en la bibliecita israelita. Y vamos a leer qué dice en esa bibliecita. Porque la idea de nosotros es estudiar la palabra, aprender de ella, y enseguida vamos a mirar por qué significa la caída. Porque de eso es que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? En el 9, vamos a mirar en el 9, vamos a, dice en el 9:3, iba por el camino y se estaba acercando a Damasco, o sea que ya estaba llegando. Yo creo que más bien va a haber una versión. Iba por el camino y se estaba acercando a Damasco cuando de repente brilló a su alrededor una luz desde el cielo. Entonces cayó Saulo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Ves? Lo que decía, tiene que, algo que el escozo es algo que golpea.
Bendita la misericordia de Dios. Algo que golpea, algo que empuja. Entonces mire que es patadas. ¿Y qué son las patadas? Lo que él estaba haciendo, golpear. Él estaba golpeando a los seguidores de Yeshua. Y dice la palabra que el que se mete con uno de sus creyentes, se mete con Yeshua. O sea que ahí que ya nos queda claro que era golpear, era dar patadas, lo desagradable que él estaba haciendo con los cristianos. Aquí tampoco con los creyentes. Aquí tampoco nos dice que se cayó del caballo. Pero si estaban llegando ya a Damasco, nos queda más fácil de que ellos hubieran estado, supongamos que ellos iban en los caballos, nos queda más fácil que ellos ya se habían bajado de los caballos, porque si dice que estaban llegando, ellos tuvieron que haberse bajado a planear. Ya esto entra pues en una cosa mía, no es que lo dice la palabra, de qué manera iban a entrar a Damasco. Recordemos que en estos tiempos, en los tiempos de guerra, que le tocó a todos los israelitas, primero ellos iban a conocer el terreno, ¿verdad? Ellos fueron a conocer, primero mandaron los 12 espías, 12, para que conocieran la tierra, reconocieran la tierra, recordemos, el Señor nunca se equivoca, Él es amor y Él es perfección divina. Y luego cuando ya van a entrar a Jericó, también mandan otros dos espías. O sea que la cuestión no era que se entraban de una, porque no había forma de ellos poder saber cómo entrar a esos lugares. Entonces, yo pienso que con todo lo que hemos visto de la forma de cómo el Señor ha enviado a estas personas, ellos tuvieron que haber estado en el suelo planificando por dónde entrar, porque sabemos que los pasos de los caballos llaman mucho la atención y vienen con demasiado ruido. No es lo mismo tú llevar un caballo, una bestia de cabestro, que llevarla, que ir montado en él. Entonces, lo único que yo quiero que nos quede claro es que la palabra no lo dice. Eso tampoco quiere decir que es que no iban en los caballos, no. Porque nosotros tenemos que entender que hay cosas que no fueron escritas y que no están aquí. Pero ¿qué sí podemos dejar muy claro? No decir yo lo leí en las escrituras. Es que se cayó el caballo porque yo ya lo leí. No. Esto se queda fuera del contexto, porque ahí no está claro. Que sí se cayeron del caballo, pudo ser. Pudo ser que se cayeron del caballo, pudo ser que los rodeó la luz y ellos cayeron al suelo, pudo ser, pero también pudo ser de que estaban en el suelo y en el suelo se cayeron. Porque ¿cuántas personas vamos a mirar un borracho? Vámonos a un borrachito, a una borrachita como Romira. Gloria a Dios que nunca me caí, porque siempre fui una persona a pesar de mis borracheras, yo pensaba, no voy a permitir que nadie me vea caído en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? El borrachito, cuando está bien borracho, no necesita estar subido en el caballo para caerse. Estando en el suelo, él se puede caer. Si estos estaban en el suelo, ¿qué llegó en ese momento? La embriaguez del Espíritu Divino. No pudieron aguantar, soportar esa presencia divina en sus vidas. ¿Qué significa caer? Caer significa orgullo. O sea, ¿por qué tenía que caer él? Porque él era una persona que tenía demasiada autoridad, era demasiado importante, y como era demasiado importante y tenía autoridad, entonces él era bien orgulloso. Por eso su nombre es Saulo de Tarso. Y por eso el Señor le cambia el nombre por Pablo. Entonces, significa
en lo espiritual, el orgullo que nosotros tenemos que dejar para reconocer que no somos más ni menos que nadie y que a veces el orgullo que nosotros tenemos, a veces no siempre, el orgullo, el ego que tenemos, no permitimos que otra persona venga a decirnos algo que nosotros creíamos saber. Nos molesta. Nos molesta saber que esa persona, precisamente esa persona, viene a decirme algo que yo ya creí que sabía y que la puedo afirmar por la palabra. Muchas cosas, esta misma persona me ha dicho que está en la palabra. Y yo le digo, no, no lo he leído en la palabra. ¿Por qué? Porque eso es orgullo. Y el problema es que la persona orgullosa nunca lo va a reconocer. Nunca lo va a reconocer. Hasta que no caiga de ese ego en que está subido y reconozca que verdaderamente hay algo sobrenatural encima de él, que es la verdad del Espíritu Divino, que fue el que vino a visitar a Pablo. Mis amados, les bendigo, les amo, y la verdad es que yo nunca quiero ofender a nadie, solo quiero que sepamos lo que hay en las Escrituras. Dios les bendiga y para siempre es su misericordia.